Y el día de hoy tenemos un invitado que nos da muchísimo gusto, como siempre, tenerlo aquí, porque nos encantan sus conocimientos, pues por toda la investigación que siempre están haciendo de manera, pues seguida, continua. ¿Y de quién se trata, Mirita? Está con nosotros el doctor José Luis Ávila. ¿Cómo estás, doctor? Hola, pues yo encantado de estar con ustedes. En primer lugar, de saludarlos, porque ya tenía rato que no los veía, y después de saludar a nuestro amable auditorio, que también me encanta compartir este espacio para platicarles acerca de nuestras experiencias, algún conocimiento básico de nutrición, de elementos, de los nutrientes que Jerry pone en sus manos día con día, y que ustedes de repente nos hacen sus amables preguntas, y yo encantadísimo de estarles aquí dando información. Oiga, doctor, ¿de qué elementos vamos a hablar el día de hoy? Bueno, en primer lugar vamos a hablar hoy del silicio. Es un elemento bastante interesante, bastante importante, a tal grado que es el elemento inorgánico más abundante sobre la corteza terrestre, únicamente por detrás del oxígeno. Entonces el silicio es un material abundante que forma parte de una gran parte de las estructuras de nuestro cuerpo. La más elemental y la más importante precisamente es el esqueleto humano. No como tal, sino parte de las articulaciones, parte de la mineralización del mismo hueso y como parte de otras estructuras como el hueso, las uñas, el pelo, la piel en sí. De tal suerte que en Europa hace muchos años se empezó a hacer un estudio concienzudo sobre el impacto del silicio en la salud humana y se llegó a determinar que la salud ósea, la salud de nuestro esqueleto estaba supeditada en gran parte al consumo del silicio. Así de que si una persona no consumía silicio de manera constante, de una manera necesaria, pues entonces empezaba a tener muchos de los problemas que hoy se le atribuyen a otros minerales como el calcio, como el fósforo, como el manganeso, como el hierro, pero el silicio tiene una importancia relevante en la salud de nuestro esqueleto y la salud de nuestra. Se agrupan, insisto, el pelo, las uñas, todo lo que tenga que ver con este tejido que la gente considera a su vez muerto y que no es un tejido realmente muy versátil y muy dinámico. Entonces, regresando al tema del silicio, les decía que es el segundo mineral más abundante sobre la faz de la Tierra, pero el ser humano tiene un inconveniente con los materiales inorgánicos, no los puede absorber de manera directa. Recordemos que de donde obtenemos los minerales, la gran mayoría es a través de las plantas. Las plantas sí hacen su absorción, su procesamiento y obviamente lo transforman de un material inerte o de un material inorgánico a un material orgánico. Entonces nosotros consumimos silicio orgánico, porque si nos dieran silicio en términos de un mineral, pues simplemente nos intoxicarían. Necesitamos un silicio orgánico que ha sido transformado por una planta que lo absorbe de todo el ambiente, toda la naturaleza y lo pone disponible para el consumo humano. Compañía del doctor José Luis Ávila está hablándonos de este extraordinario elemento que es el silicio. Sí. Dime, Miriam. No, yo te estoy escuchando. Pensé que me ibas a preguntar algo. No, estoy escuchando. Como dicen mis amigos. Muy atenta. Como dicen mis amigos, tú di rana y yo salto. Eso. Así es, como debe ser, ¿no? Fíjense que con el silicio el ser humano tiene una situación interesante. Es muy sencillo obtenerlo si las personas consumen alimentos de origen vegetal, porque, insisto, los vegetales son quienes pueden transformarlo en silicio orgánico que sea absorbible por nuestro cuerpo. Sin embargo, conforme avanza nuestra edad, esta carga de silicio empieza a disminuir y entonces, conforme una persona envejece, la carga o la cantidad de silicio que se contiene y que se absorbe también disminuye. Esto empieza a ocurrir alrededor de los 40 años. Ahí empieza a disminuir. Ahí empieza a disminuir. Ya ven que hemos platicado de otros elementos como el colágeno, como la coenzima Q10, que pasando el tiempo empiezan a tener deficiencia en nuestro cuerpo. Lo mismo ocurre con el silicio. El silicio entonces a partir de los 40 años debe ser repuesto en nuestra alimentación a base de un suplemento. ¿Cómo puedo darme cuenta que tengo deficiencia de silicio? Eso. Ahí es donde es importante. El silicio orgánico, como les comentaba, empieza a dar signos de deficiencia cuando las personas empiezan a reportar problemas articulares. Ya saben que son miles y miles de personas las que reportan este tipo de situaciones. Entonces, cuando hay problemas articulares, se empieza a sospechar de deficiencia de silicio. Pero también cuando tiene un problema de fatiga crónica, cuando se le empieza a caer el pelo,
Cuando sus uñas se tornan quebradizas, también es un signo de que hay deficiencia de silicio en nuestro cuerpo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero adicionalmente a esto, si una persona tiene alteraciones gastrointestinales, la absorción de silicio disminuye de manera importantísimo y entonces ya tenemos dos eventos que pueden condicionar el estado de nuestro sistema musculoesquelético. Primero, que a los 40 años o después de los 40 años la carga de silicio empieza a disminuir, nos hacemos deficientes. Y segunda, si yo no tengo una buena estructura digestiva para la absorción, ya tengo dos puntos en los cuales tengo altas probabilidades de sufrir problemas articulares por deficiencia o déficit de absorción de silicio. Pues ¿Cómo ven? Qué amolada, por ejemplo, gente que llega a los 40 y también hay gente que se la pasa muy constante, siempre tiene problemas gastrointestinales por lo que come. Sí. Entonces hay gente que yo conozco que de manera frecuente tiene que estar yendo al médico por los problemas gastrointestinales porque incluso ya no le caen muchas cosas bien, aunque come en casa. Y entonces, ¿cómo puede ser posible? Yo tengo como 3 conocidas que están pasando esta situación, entonces van perdiendo entonces también la parte del silicio, ¿verdad? Sí, entonces hay que tener mucho cuidado, no solo consumir el suplemento de silicio, sino aparte reestructurar el ambiente intestinal para tener estos dos puntos de deficiencia eventuales cubiertos. Fíjense que aparte de la parte, de formar estructuras de nuestro sistema tegumentario, de nuestro sistema esquelético, el silicio tiene funciones biológicas bien interesantes. Entre otras, ayuda a controlar los niveles de lipoproteínas de baja densidad, lo que la gente conoce como el colesterol malo. Tiene también actividad en la regulación de la tensión arterial y también nos ha ayudado, nos ayuda a mantener en buenas condiciones músculos y tendones. Se ha comprobado que este silicio orgánico es un elemento fundamental en la parte de la formación de elementos formes de la sangre y también para asimilación de otros elementos como el calcio y el fósforo. Entonces es un mineral, un elemento que tiene gran importancia no por su función directa, sino por las funciones que nos ayudan a absorber otro tipo de elementos como les insisto el calcio y el fósforo. De tal manera que si una persona después de los 40 tiene deficiencia de sílice, también por default va a tener deficiencia de calcio y de fósforo, con lo cual se va a detonar una falla o una debilidad esquelética mayúscula. Por eso ustedes ven que las personitas de repente les empiezan a suplementar con calcio o con fósforo y de todos modos no mejoran. Esto es debido a que no se atendió la deficiencia de silicio de manera integral. Si me permitieran hacerles una recomendación, aparte de los minerales calcio, fósforo, magnesio, azufre, zinc, deben también suplementar su alimentación con silicio porque a veces esos pequeños detalles son los que dan grandes resultados y grandes satisfacciones en el estado de salud de las personitas. Si uno entiende que el sistema esquelético es el que nos ayuda a la marcha, a la carga y a la protección, entenderemos y le daremos la real importancia que merece a este sistema óseo, porque muchas personitas solo creen que es para que no me duelen las rodillas, que es lo más común que sucede entre nuestros abuelitos o entre las personas de la tercera edad, pero al entender que el sistema óseo se encarga de proteger nuestros órganos vitales y nos ayuda a mantener una carga ideal, entonces podemos darle esta importancia que les estoy mencionando. Aquí les voy a dar una pequeña descripción de lo que ocurre cuando muchas personas se quejan de dolores intensos de cabeza. Resulta ser que si una persona tiene una cervicalitis, es decir, una inflamación de las cervicales, o tiene un aplastamiento de estas vértebras, el dolor de cabeza va a ser insoportable. Así es de que si está rondando los 40 o anda en el periodo de 40 a 45 años, desde ahora debe suplementar con silicio para evitar el aplastamiento de esas vértebras o su subsecuente inflamación y con ello evitar dolores de cabeza que le acompañan a miles de personas. ¿A partir de qué edad se lo puede empezar a tomar y por la mañana o por la noche? ¿Cómo se toma? Claro, el silicio se recomienda una tabletita por la mañana y una por la noche, y si hablamos de que la gente ya no está comiendo como antes. No, aparte. De hecho, como les comentaba, la Universidad Tecnológica de México me hizo la gentileza de invitar a dar clases a la licenciatura en nutrición, en la cual estamos actualmente ahora. Les platicaba yo a los alumnos que debemos ser muy
muy cautos y sobre todo muy observadores del modo de alimentarse de nuestra población. Hemos platicado en este espacio también muchas ocasiones acerca de los disturbios alimentarios que se generan en nuestra población y que explican el por qué las personas están enfermando cada vez más a temprana edad y de manera más grave. Entonces, atendiendo a la pregunta que Marco me hace sobre la edad óptima para recomendar el silicio, una vez que una persona entra a la edad adulta, es recomendable iniciar la suplementación. A partir de los 18 años. A partir de los 18 años. Ahora, esto no releva que una persona más joven, un adolescente, por ejemplo, que tenga fracturas constantes, lesiones de sus articulaciones constantes, que tenga inflamación de las mismas de manera constante o de manera frecuente, es importante que suplemente con silicio su alimentación. Especialistas al servicio de tu salud. Consultas, asesorías, revisiones, terapias. Ubicados en Ferrocarril de Cuernavaca, número 218, esquina Horacio, en la colonia Polanco, en el Distrito Federal. Teléfono para citas 5584-5510, 5584-5510. Horarios de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Recuerda que vale más prevenir que lamentar. Ya estamos de regreso en este programa Estilo de Vida de Jerry Medina, aquí en compañía del doctor José Luis Ávila, y Miriam tiene su pregunta. Sí, te iba a preguntar, por ejemplo, para nosotras, para las mujeres que ya empiezan... comercial. Para nosotras, las mujeres. Hasta ahí. Ya. Silicio. Eso, ¿verdad? eso, Que dijeron. Miriam. No, normalmente cuando estás embarazada pierdes mucho calcio, porque lo absorben mucho para dárselo al bebito. Y después, cuando estás unos años antes de la menopausia, la premenopausia, que empieza también a bajar el nivel hormonal, también empiezas a perder mucho calcio. Claro. Y empezamos con problemas de osteoporosis, ¿cómo se llama antes de la osteoporosis? Osteopenia. Osteopenia y luego osteoporosis. Claro. Entonces, para nosotras también es indispensable para los huesos empezar a tomar el silicio desde ya. ¿En el embarazo se puede tomar? Sí se puede tomar, pero acuérdate que en el embarazo todas las recomendaciones deben ir prescritas por el médico de control, aunque de manera general no tendría ninguna contraindicación el silicio, siempre que están las situaciones fisiológicas, el embarazo y la lactancia siempre deben ser bajo prescripción médica. Y esto evidentemente no tanto por la consumidora, sino por el producto. Por el bebito. Exactamente, entonces siempre debe haber una recomendación médica de por medio y solo en esas etapas fisiológicas de nuestra vida. En otro sentido, de lo que comentas, alrededor del climaterio y la menopausia, es vital que las damas empiecen a suplementar con este elemento, con el silicio, porque todo lo que acaba de afirmar Miriam tiene razón. Sin embargo, recordemos que esto es un todo. Si yo tengo deficiencia de silicio, va de la mano el calcio, va de la mano el fósforo, va de la mano el magnesio, va de la mano el zinc y obviamente las vitaminas que son necesarias para el mantenimiento de mi esqueleto. Entonces, si nosotros somos muy cuidadosos, tendremos que hacer una alimentación correcta, una alimentación completa, una alimentación variada y tomar esos elementos que ya sabemos. Bueno, hoy en día, ¿qué personita no sabe que después o alrededor de la menopausia empieza a haber esas deficiencias minerales? ¿Qué persona en esta etapa de la vida no sabe que una dama cuando se embaraza debe suplementarse con ácido fólico? Vaya, ya son conocimientos y hechos del dominio público. Entonces ya nada más hay que ejecutarlos y sin embargo no atendemos, no se hace. No. Eso significa que la gente... Cultura, ¿no? Es Bueno, cultural. poca gente se hace Ajá. en la densitometría ósea, por ejemplo, para saber cómo van. Es que en realidad, por ejemplo, Miriam, y conste que no contradigo nada, yo por ejemplo no me la haría. ¿Sabes por qué? Porque ya trato de hacer una alimentación adecuada. Entonces, antes de pensar Pero en tú los no daños estás que en tenga... menopausia. Pero sin andropausia, mi querida Miri. Acuérdate que las mujeres, curiosamente, Pero sufren... no pierden tanto calcio como nosotras. Claro que sí. En la menopausia y la andropausia pierden menos los hombres. Lo las que pasa, mujeres. sí, claro, hay una diferencia, y yo diría abismal, Miri. Sí. Pero sí se sufre y sí se padece, pero aquí la cuestión no es una situación de género, porque penosamente la naturaleza dispuso esa situación para las mujeres, y tiene que ser porque
una mujer debe ser mucho más fuerte que un varón, y no tanto por aquello del orgullo, sino porque la mujer es el terreno fisiológico para la perpetuidad de la especie. Entonces, si uno entiende esa máxima biológica, debe asumir y debe entender precisamente que el cuerpo femenino debe estar en mucho mejores condiciones que la del hombre, ¿sí? Porque el hombre finalmente aporta una semilla que también debe estar en buenas condiciones, pero por muy buena semilla que haya, si el terreno fisiológico no es el adecuado, entonces el producto va a resultar en una deficiencia o en una desventaja natural. Por eso repasemos una y otra vez que sí, las damas tienen una desventaja fisiológica de constitución y de funcionamiento, pero también la naturaleza les tiene una misión fundamental. Los hombres no tenemos esa capacidad de reproducirnos como una dama, más bien no reproducirnos, sino de dar vida a otra vida. Exacto. Entonces es ahí donde está esa diferencia, pero en el tema específico de la menopausia, sí, hay que suplementar con silicio, hay que suplementar con calcio, y evidentemente una dama debe hacer ejercicio, debe descansar, debe tomar suficiente líquido, y su alimentación debe ser variada para garantizar que ese periodo fisiológico no se transforme en un periodo fisiopatológico, es decir, de problemas de salud. Porque si no, vamos a tener a la dama que se pone muy gordita, a la dama con problemas de colesterol, a la dama con problemas cardíacos, a la dama que se le cae el pelo, a la dama que se le irrita su piel, a la dama que tiene frigidez, a la dama que no quiere saber del marido, a la dama que empieza a sufrir lesiones vaginales, a la dama que cambia radicalmente su estado de ánimo. Y todo eso es una descripción de un proceso perimenopáusico mal llevado, que es atribuible indiscutiblemente a una alimentación equivocada. Así es. Oiga, doctor, ahí yo tengo también una duda. Sí. La andropausia en Sí. los hombres, ¿a partir de qué edad empieza a manifestarse y cuáles son los estragos? Porque dice Miriam que ya está también harta de que toda la mujer, y dice, bueno, somos las generadores de vida y todo se nos cargó a nosotros. Sí, pero Y entonces, al hombre sí le da menos, porque el cambio, digo yo, tú vas a decirlo ahorita, el cambio, iba a decir geológico, ¿no? Ay, caray, bueno. El cambio hormonal, el cambio hormonal de la mujer de siempre, pues la mujer ha sido más hormonal que el hombre. Entonces, como que, digo, también se le nota y todo el rollo, pero no tiene tanto desgaste, podríamos decir, como la mujer, digo yo. Son cambios diferentes, simplemente diferentes. Exacto. Es como querer comparar, y desde luego no habría esa situación, como querer comparar los procesos cancerosos que le dan a una dama como las que le dan a un varón. Entonces no se puede comparar ese tipo de situaciones, simplemente son efectos que se dan a uno y a otro género. En el caso de las damas siempre va a haber un impacto mucho mayor, precisamente por el tipo de tejido que se maneja. Así es. En un varón, por supuesto que hay cáncer de mama, sí lo hay, pero desde luego como nuestra glándula no es funcional como la de una dama, por eso tenemos menos impacto. Claro. En el caso del cáncer cérvico-uterino, pues usted no tiene, evidentemente, pero tenemos el de próstata, pero nuestra funcionalidad es totalmente diferente, y por eso es mucho más notorio y mucho más abundante el tipo de cáncer cérvico-uterino que se da en las damas, desde luego, contra el cáncer de próstata que se da en los varones. Claro. Entonces es una cuestión básicamente de género, no es una situación, insisto, que haya sido... Pero todos necesitamos el silicio. Pero todos necesitamos el silicio, pero... Insisto, ¿cómo podemos determinar o validar la importancia del silicio? Fíjese, si usted no consume una cantidad adecuada de silicio, puede tener graves problemas articulares, como la osteopenia o la osteoporosis que comentaba Miri hace un ratito. Puede tener problemas de elasticidad de la piel. Mucha gente han visto que tiene problemitas con la piel y no encuentran el punto exacto por el cual se lleva a cabo o se ejecuta esta situación. Fíjense que el silicio forma parte de los componentes estructurales y directos del colágeno. Como el sistema conectivo. Exactamente, que de alguna manera ya hemos platicado en muchos otros programas de la importancia del colágeno. Pero ese colágeno, si no tiene el complemento del silicio, entonces no está completo, le hace falta una pieza. Y si usted reposta ese silicio, entonces la piel va a empezar a tener mayor elasticidad y mayor humectación. Entonces, estas son situaciones en las cuales es visible la importancia del silicio. Como les decía, también tiene injerencia en el mantenimiento de la salud de las uñas y de su pelo. Mucha gente dice, oye, a mí se me cae el pelo y no puedo entender o no puedo identificar por qué, y en muchas ocasiones es por deficiencia de silicio, que el pelo esté quebradizo
raíz o que el pelo no tenga fortaleza, es problema del silicio. También hay muchas otras situaciones, por ejemplo, en la aterosclerosis, que es el endurecimiento de los vasos sanguíneos, al no haber flexibilidad por deficiencia de elastina y de colágeno, el silicio también puede ser causante de ese tipo de situaciones. O sea, por eso entiende uno que es un cardioprotector el silicio. Si le damos elasticidad a los vasos sanguíneos, cuya función es primero expandirse y luego contraerse para modular la presión arterial, la presión de nuestra sangre, entonces entenderemos que si nosotros tenemos una buena cantidad de silicio circulante, esa actividad de los vasos sanguíneos se va a mantener, va a haber una buena circulación, una buena oxigenación y desde luego una buena nutrición a toda nuestra economía. Y por último, el silicio, aparte de todas estas funciones, tiene injerencia en la reparación de los tejidos. Ya estamos de regreso en este programa Estilo de Vida de Jerry Medina. ¿Y qué pregunta le tenías, Mirita, al doctor? Espérame, me falta uno antes de que me suelte tu pregunta. Así es, porque le estaba diciendo que como otra función de vital importancia es que el silicio también ayuda en la reparación de los tejidos. Las personas que se queman, las personas que tienen un traumatismo, las personas que tienen heridas y alguna rotura de algún ligamento, es más fácil y más rápido que se puedan recuperar si tienen la adición de silicio, porque hemos visto y revisado una y otra vez que son básicos los minerales, sobre todo el calcio que se le aportan a este tipo de pacientes o padecientes, pero si no hay la adición complementaria del silicio, la reparación y el mecanismo recuperador se hacen más lentos. Ahora sí, mi querida Miriam, soy ahora todo sí, no te oídos. puedo contestar porque me acabo de echar una gota en el ojo y me siento como los cestos de Acapulco, las almejas cuando les echan limón, así me estoy sintiendo. Bueno, doctor, mientras yo te platico. Bueno, no, dime. Nada más no me Marco. dijo a qué edad empieza la andropausia, cuáles son los efectos que causa y cómo podría ayudarnos en silicio también a todas las personas que ya están en esta etapa. Claro, discúlpame, es que estoy viendo a Miriam que me dan ganas de echarle una bandeja de agua para que se refresque, pero no es por esa situación que se está quejando. No. Bueno, la andropausia es un proceso que se da en los varones, obviamente. El prefijo andro significa hombre o varón, y el funcionamiento de la actividad sexual, cómo se manifiesta en las mujeres a través de la menopausia, es un proceso fisiológico que se da entre los 45 y los 50 años de edad en los varones y se manifiesta por cambios específicos en el estado de ánimo, a veces por caída de piel, también resequedad, caída de pelo, resequedad de la piel, pero lo más importante es que aumenta el riesgo de sufrir hipertrofia prostática. ¿Cómo? Sí, así como las damas tienen problemitas con la cuestión del cáncer cervicouterino y el cáncer mamario, en los varones aumenta el riesgo de padecer problemas de cáncer de próstata. Significa que un varón en andropausia puede tener estas manifestaciones que les acabo de describir, también alteraciones óseas, Marquito, porque muchos varones, si ustedes se fijan, a diferencia de las damas, en los varones se genera un evento bien interesante y ustedes lo pueden ver si son observadores. Entonces, después de los 50 años, la estatura de los varones empieza a disminuir. ¿En serio, sí, claro. Empieza a hacerse más chaparrito. Empieza a ser uno más chaparrito. Pero no es una situación azarosa, Marquito. La situación es que la densidad del hueso empieza a perder compactación y se empieza a hacer más esponjoso. Y de tal suerte que empezando a compactarse una sobre otra las vértebras, empiezan a perder ese espacio intervertebral y se empiezan a acercar. De hecho, hay por ahí una situación interesante que usted la puede validar. Si se mide una persona cualquiera, antes de irse a acostar, Marquito, mide menos que cuando se levanta. ¿Cómo crees, doctor? Sí, y eso es real, ¿eh? Ahora, no creas que son diferencias de 10 centímetros o más, no, ni mucho menos. Son diferencias que van de los 3 a los 8 milímetros. O sea, puedes disminuir o acrecentar tu estatura de manera natural, de manera fisiológica es el término correcto, entre la noche y la mañana. O sea, cuando usted se va a dormir, tiene 8 milímetros menos. Cuando usted después de recuperarse, de descansar, vuelve a recuperar esos 8 milímetros, de 5 a 8 milímetros. Pero eso es fisiológico, Marquito, porque en el paso del día, evidentemente el espacio intervertebral y todos los espacios están obviamente también cubiertos por líquido. Y ese líquido sinovial se empieza a perder
nada más por la actividad que tú tienes de moverte, de cargar algo, y cuando llega la noche ese líquido se desgastó. Cuando tú te acuestas y te repones, al día siguiente otra vez está lleno ese depósito y tu estatura vuelve a ser la normal. Pero esa es la situación natural. Si pasamos a la situación de la andropausia, ese proceso se empieza a hacer cada vez más intensivo, Marquito. ¿Y cuál es el resultante? Que tú puedes ver una persona de 50 años y después la ves 3 o 4 años después, y ahora sí, la disminución de la estatura es real. Empieza a verse un desgaste de esto, pero vaya, va de la mano con que no seas una persona que haga ejercicio, que seas una persona que no tenga una buena alimentación, y seas una persona que no se suplemente. Exactamente. Son esos tres factores los que influyen como para que podamos tener una vida más en equilibrio. Es correcto. Y ahora yo hablo, y tú me preguntabas, o más bien el tema se derivó hacia la estatura. Pero en realidad es mucho más importante, porque si también esos tres factores de no cuidarte, no suplementarte y no tener una vida sana en general, te pueden llevar a problemas en el varón de hipertrofia prostática, de densitometría alterada, es decir, que puedes padecer igual que las damas osteopenia y luego osteoporosis, que el pelo, tus uñas y todo lo que platicábamos hace ratito, las faneras, se te debiliten y entonces termines siendo una personita muy deteriorada físicamente, que sea visual que algo te está pasando, que la piel se arrugue más pronto, que la piel se haga menos hidratada, y entonces el aspecto físico de un varón que tiene deficiencia de silicio y de estos minerales, entonces va a ser de avejentamiento. Acude a los consultorios especializados CMD, médicos especialistas al servicio de tu salud, consultas, asesorías, revisiones, terapias, ubicados en Ferrocarril de Cuernavaca, número 218, esquina Horacio, en la colonia Polanco, en el Distrito Federal. Teléfono para citas 5584-5510, 5584-5510, horarios de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Recuerda que vale más prevenir que lamentar. Ya estamos de regreso en este su programa Estilo de Vida de Jerry Medina. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando en estas felices y amables madrugadas. ¿Cómo estás, Mirita? Pues mira, la verdad muy contenta oyendo todo lo que nos está comentando nuestro invitado especial. Venimos de la primera hora que estuvimos hablando muy interesante del tema del silicio y cómo afecta al cuerpo humano el no tener la cantidad correspondiente o necesaria para todas sus funciones. Y también cómo ayuda, cuál es su función en el cuerpo normal, ¿no? Desde luego. Y les voy a presentar al doctor, esa voz que oyeron por ahí, profunda, es del doctor José Luis Ávila. Muchas gracias. Aquí desmañanándonos, desmadrugándonos, pero emocionados y muy felices de estar con ustedes aquí, que hace el favor de acompañarnos en estas horas que a veces son complicadas, pero felices de estar aquí. Doctor José Luis Ávila, pues en la hora pasada estuvimos hablando del silicio, en las características del silicio y por qué es fundamental que lo tengamos a partir de los 18 años en nuestras vidas. Es correcto. Pero ahora nos van a platicar también sobre otro elemento. Yo creo que los vamos a seguir un poquito más del silicio porque me falta un poquito más de información. Claro, pero sí, y ya además lo vamos a reforzar. Sobre todo, perdón que te interrumpa, doctor. Dime. Luego dicen que ando interrumpiendo a los doctores, pero vean por qué. Doctor, ¿nos puedes dar un resumen de lo que hablamos en la hora pasada para las personas que apenas se están sintonizando con nosotros sepan de qué estamos hablando? Por supuesto que sí, claro, con todo gusto. Exactamente. Vamos a hacer un pequeño y un breve resumen para estas personas que amablemente se incorporan con nosotros a esta hora de la madrugada, que vamos a aprovechar el tiempo, ¿verdad? Hace unos años les comentaba que una personita muy famosa en el arte del deporte del fútbol americano profesional hacía alusión a que él era más lúcido en las horas de la madrugada. Recuerdo que él estaba comentando una anécdota referente a que tenía que preparar allá en Estados Unidos y sobre todo en el deporte profesional sí se hace planeación y eso me encanta. Me encanta porque los deportes de alto rendimiento siempre tienen que ir precedidos de una planeación para que resulten como son. Si son de esta manera, generalmente hay éxito en el desarrollo del mismo. Bueno, todo esto es que los entrenadores del fútbol americano profesional tienen que planear con mucho tiempo de anticipación
juegos. Y entonces él un día estaba demasiado nervioso, demasiado ansioso y no podía conciliar el sueño. Entonces simplemente se levantó de su cama y eran las 2 de la mañana y se le ocurrió todo lo que no se le había podido ocurrir antes de dormir. Y a partir de esa experiencia, este hombre cambió su rutina de levantarse a las 8 o 9 de la mañana a levantarse a las 4 de la mañana. Y con eso decía que él podía planear mejor su día y evidentemente la actividad deportiva. ¿Por qué les comento esto? Porque hay personas que no entienden que si nosotros le damos el descanso a nuestro cuerpo en las horas precisas, puede responder de una manera más efectiva. Esto de las 4 de la mañana es fundamental, porque esto sí ya lo hemos comentado con anterioridad. Si usted se va a esos pueblitos que todavía existen en México, afortunadamente, de costumbres antiguas, usted va a ver que la gente es muy dada a irse a acostar a las 7, entre 7 y 8 de la noche. Uno pensaría que aburrido, ¿no? Porque estamos con la tecnología aquí a punta. Pero allá en esos lugares en donde la tecnología todavía no llega, el ritual es muy natural. En cuanto el sol empieza a ponerse, la gente también tiende a descansar. Pero resulta ser que al otro día, esa gente a las 4 de la mañana está lista, activa y con todas sus pilas puestas. Bueno, entonces esta gente que nos está acompañando en estas horas de la madrugada, yo creo que está con todas las pilas puestas. Ahora sí, vamos al resumen del sílice. El silicio, como les comentaba, es un mineral de naturaleza inorgánica. Inorgánica significa que no puede generar combustión. De ahí se me ocurre otra situación que algún día alguien me preguntó cuando hablábamos del silicio en otro lugar, y me decía que si era parte de lo que se conoce como las cenizas, a lo cual yo le respondí que sí, que si uno entendía esta parte de lo que es orgánico y lo que no es inorgánico, si alguien ha tenido la pena de sufrir la pérdida de un ser querido y la ha llevado a incinerar, cuando le entregan el contenido del cuerpo, en realidad es algo muy breve, porque todo eso que no generó combustión son generalmente minerales. Entonces le entregan una cantidad muy pequeñita de todo un cuerpo humano. Bueno, de toda esa cantidad de cenizas que le entregan, una gran proporción es silicio. Silicio. El más abundante primero es el calcio y luego el silicio. Bueno, el silicio como mineral es el más abundante después del oxígeno en la corteza terrestre. Entonces es un elemento de altísima presencia en nuestra Tierra. No, de manera natural, el silicio es un material inerte, es decir, nosotros no podíamos consumirlo, mucho menos ingerirlo, porque nos causaría problemas serios. La manera en que nosotros debemos consumir el silicio es de manera orgánica. Y para que sea orgánico debe haber una transformación de donde está en la corteza terrestre a través de la incorporación de las plantas, y entonces ya se torna un silicio orgánico. Entonces, bajo esta condición, el silicio orgánico que nosotros consumimos tiene varias funciones en nuestro cuerpo. La principal, como les decía, es la estructura de nuestras articulaciones. Tiene injerencia en el mantenimiento de los niveles de colesterol. Ayuda también en procesos respiratorios, evita alteraciones alérgicas, promueve la formación de una piel, pelo y uñas sanos, y también ayuda en los niños en el crecimiento y en el desarrollo. Entonces, bajo este argumento, el silicio es un elemento fundamental para la salud humana. También les comentaba que hay algunas personitas que no identifican alguna deficiencia porque se fracturan, se lastiman sus articulaciones. En algunas se desarrolla artritis, por ejemplo, y en otras empieza a haber otras manifestaciones como dolores articulares, como inflamación, y de repente no encuentran el por qué se está llevando a cabo esta situación, y todo puede ser por deficiencia de silicio. Así es. Ahora, ¿dónde encontramos silicio? Porque esa es una situación bien interesante. El silicio tiene unas fuentes naturales que son muy sencillas de reconocer, principalmente el aguacate, la alfalfa, el arroz integral y la caña de azúcar. Pero fíjense, todos me gustan, sí, todos. pero a ti, Marquito, pero entendamos que mucha gente ya no hace alimentación de este tipo. Bueno, uno se imagina una torta y bueno, salvo el aguacate y eso no mucho, porque les ponen, ¿cómo se llama? ¿Mayonesa? No, sí mayonesa, pero algo que No, algo que se parece al aguacate, pero se me escapó el nombre. Es un fruto que es muy similar.
Ya estamos de regreso en este su programa Estilo de Vida de Jerry Medina, y bueno, aquí en compañía del doctor José Luis Ávila. Y bueno, ¿de qué fruto nos estaba hablando, doctor José Luis Ávila? Mira, les comentaba que está, es que no me acuerdo si se llama pagua o pigua o algo así, sí, que es similar al aguacate. Ah, pero que tiene una piel muy delgadita. Es correcto. Ah, sí. claro, sí, pero no me acuerdo el nombre. Que cuando Sí. no hay aguacate le ponen eso. Sí. Entonces, es difícil, y de hecho como es más económica, muchas personitas dicen, te estoy dando aguacate cuando en realidad no es aguacate. Y hasta sabe diferente. Y hasta sabe diferente. Pero Se parece bueno, mucho, pero no es. tú cuando muerdes una torta ni le agarras el sabor. El asunto es que tratando de entender que los alimentos ricos en silicio no son de un consumo tan constante, porque Marquito dice, a mí sí me gusta la alfalfa, pero siendo honestos, en la población en general el consumo de alfalfa es muy breve. Ni yo tampoco lo consumo tanto. Y no lo consumes de manera frecuente. a mí no me gusta. Por otro lado, el consumo del arroz integral, todo el mundo come arroz, pero no integral. No estamos acostumbrados No. al integral. Es No me correcto. gusta tanto. Entonces, conforme vamos haciendo estos cambios alimentarios, los aportes de silicio van siendo cada vez menores, y es entonces cuando entendemos por qué las cosas suceden de esta situación. Si una persona empieza a tener problemas articulares, uno imaginaría inmediatamente la adición de calcio, fósforo, magnesio, zinc y otros elementos minerales. Pero si no toman en cuenta la adición del silicio, el proceso continúa, se repite. De hecho, hay algunos medicamentos, incluso muy famosos, que aportan una muy buena cantidad de calcio, incluidas algunas situaciones hormonales, y las personas siguen teniendo problemas de osteopenia y osteoporosis. Y uno tiene que inferir que no es eso lo que están teniendo problemas, sino es una deficiencia secundaria, que puede ser en este caso de silicio. Muchas personitas toman medicamentos antihipolipemiantes, que es decir, que bajan problemas de colesterol, pero de repente no funcionan y uno dice, ¿por qué no funciona? Y es donde puede tener injerencia el silicio. Hay otras personas que tienen fragilidad en sus uñas y caída de pelo de manera recurrente, y uno no puede identificar por qué sería, y cuando hacen la adición de silicio la condición mejora. De ahí que tenemos que ser muy certeros y sobre todo muy prudentes a la hora de esta suplementación, pero volvemos a lo mismo. Mucha gente no entiende la importancia de la suplementación o le apuesta a otras cosas antes que a una buena suplementación como tal. Dicho de otra manera, la gente a veces no cree, pero cuando empiezan a consumir este tipo de elementos y ven los resultados, la gente se da cuenta perfectamente de que su cuerpo les estaba literalmente gritando la necesidad de ciertos elementos. Casi, y no le hacemos caso. Por eso es importante que usted escuche esta información para que evidentemente la disemine, la comparta y sepa específicamente cómo tomarlo, cuándo tomarlo, por qué tomarlo. Repetimos. Si una persona tiene alteraciones articulares, tiene problemas de osteopenia, problemas ya determinados de osteoporosis, que se le cae el pelo, que tiene fragilidad de las uñas, que eventualmente cursa con problemas de aterosclerosis, que su angiólogo, su flebólogo, su cardiólogo le haya dicho, usted tiene endurecimiento de sus arterias, es decir, que tiene deficiencia de silicio, y entonces es cuando la debe tomar. Pero viene la otra parte más importante. Aquí cabe un comentario que escuchaba yo hace unos días de unos médicos mexicanos, de hecho un oncólogo mexicano, que algunos de nuestros amables amigos del auditorio tal vez escuchó esta noticia, estaban presentando una novedad importantísima. Decían que en el 2018 iban a presentar en conjunto México y Estados Unidos un prototipo de una vacuna contra el cáncer. Vacuna contra el cáncer. Ay, ojalá. Puede sonar algo realmente impactante. Diferentes de todas las veces. Aunque el fundamento del cáncer, el fundamento del cáncer es el mismo. Pero bueno, puede sonar realmente atractivo y puede ser que esos médicos, si es que logran concretar esta hipótesis, ganen incluso el Premio Nobel de Medicina. Pero ese es un punto realmente intrascendente frente a lo que yo promuevo y creo que defiendo, que es la prevención. O sea, ¿para qué esperar a que te dé cáncer y tengan una vacuna que después te lo combata? Si podemos tener situaciones de prevención, y en la prevención entra vitalmente la suplementación. Si tú tomas un antioxidante como de manera preventiva, si tomas un elemento protector de manera preventiva, eventualmente vas a tener menos probabilidad de desarrollar este tipo de enfermedades crónico-degenerativas. Así es que yo le invito a la gente a que hagan prevención y no hagan corrección, porque aparte todo es más complicado, más caro,
y se lleva mucho más tiempo. Como dirían Samantha Hernández, invierte en su salud, no gaste en enfermedades, y es cierto, porque muchas veces pasa el tiempo y al transcurrir de los años, cuando no se invierte en esa parte de la salud, que nos hace falta todavía esa cultura y esa sensibilidad entre todos, porque nada más es un sector, como dice, muy pequeño, muy cortito, el que realmente tiene esa cultura de pagar, como Miriam, su seguro de gastos médicos, de estarse revisando cada 6 meses. Claro. No es tan extenso, y ojalá fuera muy extenso, porque sí hay también, como dicen, muchas alternativas para que uno esté al pendiente de su salud, ¿no, doctor? Fíjate que podremos pasarnos un muy buen rato, un muy buen rato platicando de esta situación de la prevención. Sin embargo, hay algo todavía más sencillo. En esta bendición que tengo yo de formar a los futuros profesionales de la salud en el área de la nutrición, siempre les digo que si nosotros somos y prudentes y escuchamos al cuerpo, el cuerpo te va dando las guías, te va dando las pautas y te avisa, pero poca gente le hace caso, de verdad. Yo cuántas veces no le digo a los jóvenes, porque ahora es de jóvenes, a los jóvenes que se están durmiendo, le digo, oye, tu cuerpo te está diciendo que algo te hace falta, y si no le das ese elemento nutritivo que te está solicitando, vas a terminar como un anciano, ¿ves? Sí. Y estando muy joven. Pero también al anciano le digo, usted, señor, señora, que tiene esta deficiencia, que tiene este dolor, su cuerpo le está avisando que algo le hace falta, aún que usted ya tenga más edad que nosotros. Y sin embargo, las personas simplemente quieren quitarse la molestia, no quieren corregir el problema. Hablando de alguien que dice, me duele mi cabeza, y quiere que le dé un analgésico. Hablando de alguien que tenga un problema de artrosis, dice, deme un antiinflamatorio. O sea, quieren quitarse nada más el síntoma que manifiestan en ese momento, y no entienden que el cuerpo, todas esas manifestaciones son precisamente avisos de que algo le está faltando. Así es. Y a veces es tan sencillo, pero la gente no le apuesta a ese tipo de situaciones. Y es cuando hay que ir al médico, porque muchas veces nosotros confundimos los síntomas. Sí, los médicos llegan a confundirlos. A lo mejor dices, un día me dolió la cadera y otro día me dolió la oreja y otro... Puede ser que viendo todos esos síntomas juntos sea algo, ¿no? ¿A poco no, doctor? Sí. Porque luego confundimos los síntomas. Lo que pasa es que las personas comunes no tenemos por qué saber si un síntoma, si un signo está siendo la manifestación de una enfermedad ya arraigada o de una enfermedad grave. Eso no lo tienes por qué saber. Simplemente tienes que cuidar tu cuerpo. Es decir, si lo trasladáramos a un evento que a las damas les va a ser muy útil, a un evento de una jardinería. Tú siembras en tu jardín, en tu patio, una planta de la que tú gustes y mandes, y ves que crece sanamente. Tú no sabes, en realidad, el contenido real de la tierra que le acabas de poner, ni del abono, ni de su función biológica, ni de su ciclo. Sin embargo, está funcionando. Así le sucede al cuerpo humano. O sea, tú no tienes por qué entender la fisiopatología, la farmacodinamia, la farmacocinética de ciertos elementos que entran a tu cuerpo. Eso no te debe interesar. Lo que te debe interesar es que el funcionamiento básico del cuerpo funcione bien. Aquí viene una situación que acabo de platicar con un amigo mío, un médico muy veterano, pero que me hizo el día, porque me habla de la teoría de la CES. Y ahorita se las platicamos. Ya estamos de regreso en este programa El Estilo de Vida de Jerry Medina, aquí en compañía del doctor José Luis Ávila. Adelante, doctor José Luis. Sí, entonces les decía que tuve una charla muy interesante con un médico amigo mío veterano que me hablaba de las 13, nada más que no se las puedo platicar al aire. Entonces decía que si uno seguía esta teoría de la CES, el cuerpo humano estaba funcionando de manera totalmente normal y muy efectiva. La primera se las voy a decir, las otras se las imaginan. Y todas empiezan con C. ¿Sí? Con C, yo pensé que con E. Yo decía, pues, no, con C y terminan todas con R. ¿Sí? Y la primera es comer. Y de ahí te vienes con la segunda y luego con la tercera. Ya me imagino. Bueno, imagínense, pero si el cuerpo humano hace esas 3 actividades de manera correcta, quiere decir en primera que está sano y en segunda que se va a mantener bien. No, pues yo con la segunda ya me fregué porque no tengo con quién. Bueno, imagínense, porque el cuerpo humano, partiendo de es que es un funcionamiento primitivo. Entonces, si tú atiendes la primitividad del cuerpo humano,
quiere decir que lo vas a hacer funcionar bien. Es como pensar en un vehículo. Tú le pones gasolina, le pones aire a las llantas y jala. Piensas en los principios básicos. El cuerpo humano, insisto, es algo mucho más complejo, pero también tiene principios de primitividad. Y si tú atiendes esas situaciones, el cuerpo humano tiene una función biológica en la Tierra, la perpetuidad de la especie. Por eso una de esas funciones tiene que ser cubierta. Y la otra son los procesos emuntoriales, eliminar lo que tu cuerpo ya no requiere. Y obviamente la primaria y la principal es aportarle lo que necesita. Si tú atiendes esos elementos y les pones atención, verás que el cuerpo puede llegar a buen puerto al paso de los años. Pero si alguna de esas funciones tiene algún disturbio o está alterado, el cuerpo humano va a tener grandes problemas que se van a manifestar en cualquier momento de tu vida. Y si a eso le sumas que el ambiente es hostil ya en estas etapas de la vida, bueno, salir a respirar. Hace ratito venía yo rumbo aquí al estudio, y bueno, igual que Miri, me venían irritando los ojos, y dije, bueno, yo no tengo ningún problema, pero bueno, entendí que delante de mí venían 3 camiones de volteo, 2 de autotransportes, y la gente que irresponsablemente no afina sus carros. Bueno, pues esa sumatoria, te das cuenta de que estamos en un ambiente realmente hostil. Y luego no tomas agua, y luego no duermes bien, y luego te trasnochas, y luego tomas alcohol, y luego de pilón fumas. Pues bueno, ¿por qué creen que no es tan complicado entender el estado de la gran mayoría de las personas? Entonces, en lugar de quitarnos factores de riesgo, los estamos agudizando. Y una parte interesante es la suplementación con silicio para este tipo de situaciones. Hoy en día, la alteración articular, las molestias y las dolencias articulares están ocupando la tercera causa de morbilidad, es decir, de enfermedad entre nuestra población. Obviamente debajo de las enfermedades metabólicas como diabetes, obesidad, hipertensión y después también del cáncer. Y después de todas ese cúmulo de personitas vienen los de problemas articulares. O sea, tampoco es para menospreciarse. Una gran cantidad de nuestra población tiene dolores, molestias y problemas articulares. Y es ahí donde toma importancia el uso del silicio que estamos platicando. Silicio para reforzar nuestro sistema tegumentario, para reforzar nuestro sistema de óseo, y silicio para darle mayor fortaleza a nuestros músculos. Articulación. Toda colágeno, claro. Sí. Entonces el silicio, de manera natural, si usted lo consume, fomenta la síntesis de colágeno. Entonces va a tener unos tendones sanos, va a tener una piel sana, va a tener un músculo sano y va a tener articulaciones sanas. Aunque sea un mineral o un elemento del cual no se haya dado gran información, en Europa, por ejemplo, ya existe inclusive una terapia específica y una corriente filosófica que habla de la silicoterapia, que la han utilizado y la han ensayado para un gran número de problemas, con grandes resultados y con grandes expectativas positivas para los consumidores. Así de que aquí en México apenas se le está dando entrada al uso del silicio, pero también con grandes resultados. Doctor, entonces la gente no debe dejar de lado estos 3 partes fundamentales que usted refiere, que es tomar su silicio y o sus demás elementos para también potencializar y mantener la vida en equilibrio, hacer ejercicio, dormir bien y tomar agua. Es correcto. Bueno, te perdiste las 13, ¿verdad, Miri? Sí, luego, Miri, que te las platique, porque son ya, vitales. Querido público, usted se lo puede imaginar. Yo todavía, los que puedan. Miri es muy inocente y nada más se quedó con 2. Miri está abriendo los ojos. Apenas. No, pues es que no hay con quién, mano, pero... Ay, qué bárbara, Miri. No digas lo eso otro porque... es naturalísimo. Se puede comer y luego puede ir al baño. Así es. Pero la otra, terminando con R, pues ahí sí tienes que tener pareja. Si no. Pero Marquito te puede hacer una lista de gente que estaría formada, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad. No, Marquis. Sí, mi vida. Ay, ¿desde cuándo me hubieran ya sacado ustedes nada más? Pero porque no quieren, porque dicen que eres muy exigente. Ah, caray, bueno, también. Y no creo, es una mujer sencilla. Miri, no me quiere mandar con una amiga, pues no. Ah, bueno. Ay, no, ok, caray. No, ahí en Silicio no tiene nada. No les puedo A ver, ¿por qué no? Pues no es algo, doctor. Estos tienen unas cosas que, bueno, ¿qué le quiero decir? No, Marquito, no creo que hagas ese tipo de recomendaciones. ¿Verdad? No, Luego ¿verdad que me no? espantan.
Sí, bueno, entonces, dejando de lado este tipo de situaciones, el silicio, amigo del auditorio, a usted le va a ayudar de manera como no tiene idea. Pruébelo, acuda a las reuniones que normalmente pueden contar con Jerry, escuche estos espacios informativos en donde los beneficios del silicio van a serle de muchísima utilidad. Y si usted se identifica con cualquiera de los cuadros que hemos presentado ahora, insisto, dolores articulares, caída de pelo, fragilidad de las uñas, problemitas de aterosclerosis, es decir, endurecimiento de sus arterias, y que eso le provoque otro tipo de alteraciones o condicionantes cardíacas, que también no encuentre la manera en cómo disminuir su colesterol malo, que le llaman, y tiene otra vez problemitas musculares, de fatiga muy frecuente de sus músculos, pruebe con el silicio y verá que se va a sorprender. Recuerde que también que el silicio de manera natural ayuda a la absorción de los otros minerales como el calcio y el fósforo, y ayuda a que todo nuestro sistema articular esté en óptimas condiciones si usted aparte hace un poquito de ejercicio, como le decía yo a Marco hace unos momentos. Simplemente caminar, puede ser de gran valía. Cuando se encuentre, fíjese, cuando vaya a la estación del metro, en lugar de utilizar las escaleras mecánicas, camine. En lugar de utilizar las rampas, use la escalera. En lugar de esperar el micro o el autobús, vaya hasta la parada, porque eso aparte de darle movimiento a su cuerpo, va a evitar accidentes, ¿verdad? Y tráfico. Entonces, este tipo de situaciones muy simples y muy sencillas pueden ser de gran valía para la manutención de su sistema articular. De tal suerte, el silicio es un elemento que usted debe consumir a partir de los 18 años, aumentar su frecuencia a los 25 y no dejarlo de lado a partir de los 40, que es cuando el cuerpo ya empieza a disminuir el pool, es decir, esta reserva de silicio, y va a acabarse de manera muy prematura. Y por eso usted va a ver que esta gente que no se suplementa con ciertos elementos, entre ellos el silicio, su proceso de envejecimiento es más acelerado. No el cronológico, sino el visual. Uno va a ver una piel avejentada, va a haber caída de pelo, va a haber fragilidad en muchas estructuras de nuestro cuerpo, y la gente simplemente se va a sentir más cansada y más deteriorada en general. Sí. Pues hay que tomar el silicio todos los días, doctor. Todos los días, y la recomendación, obviamente, ahí está. ¿Por qué tenemos que tomar este tipo de situaciones? Porque, bien, de manera secundaria, cuando usted se tome su tabletita de silicio, tiene que hacerlo con agua. No con refresco de cola, ¿verdad? Que toman con ni con atole, bebidas, ni con otra cosa, con agua, agüita, y esto va a ayudar a hidratar a su cuerpo también de manera muy, muy interesante. Así de que silicio es un elemento que nosotros estamos recomendando el día de hoy. Estamos dándole los pormenores de su importancia, de las acciones y cómo puede usted determinar si tiene deficiencias de silicio. Recuerde, si usted tiene fragilidad y tiene problemitas con sus uñas, pelo y las articulaciones, investigue y trate con el silicio. Doctor José Luis Ávila, le agradecemos que nos haya acompañado. Muchísimas gracias. Al contrario, estoy encantadísimo de estar aquí con ustedes.